Damos inicio al curso de Administración 1 y vamos a ver la segunda parte de la guía de estudio número 3. En la guía número 3 estamos hablando de lo que es el proceso administrativo, pero en la fase dinámica u operativa. Como repaso y recordatorio, dijimos que dentro de esta fase está la dirección y el control. Hoy nos vamos a centrar en estudiar el proceso del control. Lo que es la dirección, esto ya lo vimos. Habla de la toma de decisiones, la integración, la motivación, la comunicación y la jefatura. Dije que la jefatura es interpretada como el liderazgo. Ahora nos vamos a ir de lleno a lo que es el control. Y en el control nos habla de qué es el establecimiento de estándares, qué es la medición de indicadores, comparación o corrección y qué es la retroalimentación. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos, de estos puntos, y para ello pues vamos a irnos a la guía 3. Aquí está. Y dijimos que entonces el control, dice, el control es el último proceso administrativo. ¿Por qué digo que es el último? Porque está planeación, organización, dirección y control. Y se le conoce como el último, puesto que el hecho de que esté de último posicionado no quiere decir que sea lo último que se aplique. El control es el único proceso administrativo que está desde el inicio hasta la finalización. Entonces el control es sumamente importante. Acá tenemos una breve descripción y dice: a través del control se garantiza el cumplimiento de los planes. ¿Por qué a través del control se garantiza ese cumplimiento? Porque el control responde, si ustedes ven, voy a una vez más proyectar acá, responde a la supervisión y a la evaluación. Si constantemente se está verificando, si constantemente se está evaluando que se haga, pues los resultados van a ser satisfactorios. Pero si se estructura un plan, no se le presta la atención debida, se deja por un lado o se desatiende lo que se tiene que hacer, definitivamente no se va a aplicar y no se va a alcanzar lo que previamente se diseñó a través de la planeación. Por eso es que decimos entonces que el control es el último proceso. Sin embargo, aunque sea el último proceso, no quiere decir que sea lo último que se aplique, sino que este es el único proceso que va a estar desde un inicio hasta que se termina el plan o el proyecto. Entonces, el control nos dice que garantiza el cumplimiento de los planes. Si el control se conceptualiza como la última etapa del proceso administrativo, esto no significa que en la práctica, perdón, suceda de la misma manera. La planeación y el control están relacionadas a tal grado que en muchas ocasiones el administrador difícilmente puede delimitar si está planeando o controlando. ¿Por qué razón? En la planeación, recuerde que el plan define qué, quién, cómo, cuándo, en dónde, por qué. Es decir, en el plan se diseña qué es lo que se va a hacer. Eso es lo que hace la planeación. Ahora, el control busca que se haga. El control va a estar supervisando, va a estar evaluando, verificando que realmente se esté llevando a cabo lo que previamente se diseñó. Entonces, por eso nos dice que a veces se tiende a confundir entre si es planeación o es control. Dice, incluso para algunos autores, el control forma parte de la planeación misma. La información obtenida a través del control es básica para poder reiniciar el proceso de planeación. ¿Por qué dicen que es básica? Porque recuerde que el plan o proyecto tiene etapas. Hay una etapa de inicio, una etapa de crecimiento, una etapa de desarrollo, una etapa de declinación y la otra de terminación. Donde se termina, se cierra el plan, pero el control, como vuelvo y repito, es la etapa número 6, está desde que se inicia hasta que se termina. Entonces, esta etapa es bastante constante. Lo que busca a través del control es estar verificando, estar haciendo que se haga. Eso es lo que busca el control. Y aquí tenemos un breve concepto o definición de qué es el control y nos dice: el control es la fase del proceso administrativo a través de la cual se establecen estándares para evaluar resultados obtenidos con el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones. Mire, es el proceso administrativo a través del cual se establecen los estándares. En la clase anterior yo le expliqué que era un estándar. Ahorita vamos a ver las etapas, pero yo le expliqué que era un estándar y le dije que hay diferentes tipos de estándares. Hay estándares de calidad y de cantidad, es decir, cualitativos y cuantitativos.
Estos, en otras palabras, son medidas. Sí, por ejemplo, si fuera uno de cualidad, o sea, sería un estándar de calidad, de que vaya, por ejemplo, bien preparado, por ejemplo, si fueran alimentos, que vayan bien preparados, que vayan presentables, que vayan en recipientes agradables, entonces hay estándares. Entonces los estándares son, dependiendo del enfoque, hay estándares cualitativos, cuantitativos, pero el estándar en resumen es una medida. Entonces, por ejemplo, yo les daba un ejemplo que si una empresa se dispuso, o por ejemplo, ocupar 50 habitaciones diarias, ¿en qué consiste? Que ellos ocupen 50 habitaciones diarias, van a hacer algún tipo de publicidad, van dentro de las comodidades o de lo que tenga la habitación, van a colocar estándares, de comodidad que van a hacer, camas, cómodas, cobertores, servicio, personal, ¿qué van a hacer? Y entonces toda esa nivel o medida en cuanto a la calidad responde a estándares. Y dice, los estándares deben abarcar las funciones básicas y áreas clave de resultados también son conocidos como indicadores. Entonces, vea, un estándar es un indicador. Entonces, aquí nos dice el control, dice, se establecen estándares para evaluar los resultados obtenidos con el objeto de corregir desviaciones, prevenirlas y mejorar continuamente las operaciones. Un paréntesis. Disculpen, jóvenes. Bueno, entonces decíamos que el estándar, entonces, permite establecer una medida, cual sea, y a su vez permite corregir si al momento de estar evaluando, estar verificando que se esté haciendo, encuentran que hay alguna desviación, o sea, que no se está haciendo lo que se asignó o que no se está obteniendo lo que se espera, entonces el control permite corregir esas desviaciones, es decir, tras la evaluación, como ya vimos acá en nuestro esquema, voy a otra vez a proyectarlo. Acá en nuestro esquema nos dice que en el control se da la supervisión y la evaluación. Entonces, como ya se está supervisando y se está evaluando que hay desviaciones, entonces, ¿qué se va a hacer para prevenirlas? Por eso es importante el proceso de control, puesto que a través de este entonces se puede verificar, se puede constatar que realmente se esté llevando a cabo las operaciones conforme a la instrucción, conforme a lo que antes se planificó. Por eso es que leíamos anteriormente y decía que se confunde a la planeación con el control, porque el control pues va ahí de la mano con los planes, verificando, evaluando, controlando, supervisando. Y si en el proceso se encuentra una desviación, inmediatamente se empieza a corregir a través de la retroalimentación. Bueno, la corrección y la desviación, luego viene la retroalimentación. Entonces dice, el control es un medio de retroinformación que sirve para reiniciar el proceso administrativo. Si el fin último de la administración es la calidad y eficiencia, la manera de verificar que esto se ha logrado es a través del control. Uno de los principios de la calidad total estipula que la prevención es la mejor forma de control, porque si se planea las actividades y se capacita al personal para trabajar con eficiencia, seguramente se minorizarán los errores y se evitará control correctivo. La aspiración fundamental de la administración es el autocontrol y la autodirección. ¿Qué significan estos dos términos? Mire, pues es necesario que haya un supervisor, es necesario que haya un jefe, un encargado de área que esté verificando, evaluando, controlando, que se esté llevando a cabo lo que previamente se diseñó y se planificó. Pero acá está utilizando dos términos de aplicación individual, autocontrol y autodirección, es decir, que uno mismo, por ejemplo, usted es el trabajador, entonces usted se aplica autocontrol y autodirección, es algo
propio, o sea, usted lo desarrolla de tal modo que usted también esté conectado en el alcance de los objetivos y las metas previamente diseñados. Entonces, ahí no habría necesidad de que se le esté supervisando, que se le esté corrigiendo, no, porque si usted tiene a conciencia un autocontrol y una autodirección, entonces usted podrá llevar en buen rumbo lo previamente establecido. La idea es saber elegir y utilizar las formas técnicas y tipos de control que propicien la máxima satisfacción del personal, de los clientes y de los accionistas para cumplir la misión de la empresa. Recuerde que la misión responde a qué se va a hacer para alcanzar los objetivos o propósitos. Entonces, dice, el control entonces nos permite a través de las diversas técnicas o lo que se deba aplicar para realizar el control, nos permite llegar a una satisfacción, pero también el control nos permite cumplir la misión, es decir, lo que hemos establecido que se hará. Ahora, las etapas del control ya vimos que son establecimiento de estándares, medición, corrección y retroalimentación. Si vamos al esquema, nos dice establecimiento de estándares está medición o indicadores, comparación o corrección y retroalimentación. Entonces, aquí tenemos que comprender qué son las fases para aplicar control, establecer una medida de calidad o cantidad, medir si se está llegando a lo que se estableció, corregir si hay más de alguna desviación o algo que no está saliendo bien o no se está aplicando acorde a lo que se diseñó anteriormente, y luego se va a la retroalimentación. Ahora dice etapas del control. Ya les expliqué entonces qué es un estándar. Entonces el punto número 1 dice establecimiento de estándares. Y como ya expliqué qué es un estándar, entonces ya dijimos que un estándar es una unidad de medida, que hay diferentes tipos de estándares. Los estándares dice acá, los estándares deben abarcar las funciones básicas y área clave de resultados, también son conocidos como indicadores. Por eso el esquema dice estándares o indicadores. Entonces, el estándar de una vez ya establecido, o sea, dicho qué es lo que se pretende alcanzar, tras eso se empieza a trabajar. Recuerde que la planeación tiene una característica y una de las características de la planeación es que esta puede ser modificada. O sea, conforme se va desarrollando el plan o el proyecto, se puede evaluar si realmente está siendo rentable o no. Si el plan o lo que se estableció no está siendo rentable, entonces, ¿qué se hace? Lo que se hace es entonces volver a estructurar. ¿Por qué razón? Porque si desde un inicio se dan cuenta de que no se va a alcanzar lo que se estableció, quizá es mucho o está muy bajo, ya se superó, entonces eso es lo que hace el control a través de la evaluación, a través de la supervisión, es decir, bueno, ya tenemos un estándar. Yo les decía, por ejemplo, un hotel dice vamos a ocupar 50 habitaciones diarias, entonces van a estar supervisando todos los departamentos, que todo esté funcionando bien, que tenga los productos y servicios ya listos para su venta, que si llega el cliente se le esté atendiendo correctamente, entonces todo está funcionando bien. Pero resulta que ni aún así no lograron ocupar 50 habitaciones al día. Entonces ahí viene la evaluación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que el estándar está muy elevado? ¿Será que no era por ahí el estándar? No se puede aplicar. Entonces, por eso es que dijimos que la planeación puede ser modificada porque si el control detecta una desviación, se puede modificar lo que previamente se diseñó. Entonces dice que la función o el punto clave de los estándares es entonces obtener o ver los resultados que se han previamente fijado. Ese es el punto clave de un estándar. Ahora, cuando se van viendo los resultados, se dan cuenta y hacen una comparación. Es decir, esto es lo que se diseñó, esto es lo que se solicitó y esto es lo que tenemos como resultado. ¿Será que supera el estándar? ¿Supera la medida establecida? ¿Quedó muy por debajo del estándar? ¿Hay que mejorarlo? ¿Hay que superarlo o se pasó? Por ejemplo, el restaurante dijo vamos a vender 100 platillos diarios y resulta que están vendiendo 150. Quiere decir que el estándar que ellos colocaron fue superado, entonces ahora pueden colocar otro estándar, 200.
Entonces, así es como se va viendo lo que es la medición de resultados. Y dice, la medición de resultados consiste en la aplicación de unidades de medida para evaluar la ejecución y los resultados. Es decir, para evaluar la manera en que se está realizando y lo que se está obteniendo a través de. Entonces dice, la medición implica la determinación y detección de fallas, desviaciones o no conformidades en relación con los estándares. El establecimiento de las unidades de medida en ocasiones resulta complejo, sobre todo en áreas con funciones eminentemente cualitativas, o sea, de cualidades. Por eso, mire, dice en ocasiones resulta complejo, sobre todo en áreas con funciones eminentemente cualitativas. Es decir, que en el caso de los estándares, más es en tema de cantidades, no de cualidades, porque entonces aquí no se alcanzaría lo que se está solicitando. Dice, para llevar a cabo una función se utilizan primordialmente los sistemas de información y los indicadores. La efectividad del proceso de medición dependerá directamente de la información recibida, la cual debe ser oportuna, es decir, que se aplica a tiempo confiable o exacta, válida, lo que implica que mida realmente el fenómeno en cuestión de comunidades de medida apropiadas y fluida, o que se canalice por los medios de comunicación más adecuados. Entonces, ya se estableció la medida, ahora ya se hizo la medición de resultados y se dieron cuenta que los resultados eran negativos, entonces ahí viene la corrección. ¿Y en qué consiste la corrección? Y dice, la corrección es la aplicación de la medida para eliminar las desviaciones o no conformidades en relación con los estándares. Antes de iniciar la acción correctiva es importante reconocer si la desviación es un síntoma o una causa. Existen diversas técnicas para determinar la causa del problema. Entre estas destacan las 7 herramientas de Chicago. Bueno, mira, pues, en el tema de administración hay herramientas administrativas. Entonces, las herramientas administrativas en algunos casos van a servir para poder detectar, para poder solucionar algunas problemáticas que se estén presentando. La herramienta de Ishikawa es una herramienta de evaluación. En el caso de la hotelería, se maneja la herramienta de Ishikawa, pero a través de las 4 M's. Y lo que así se llama herramienta de Ishikawa o espina de pez. Y esta nos permite detectar las 4 M. En este caso, las M sería material, maquinaria, mano de obra y métodos. Son las 4 M que se utilizan en el área hotelera. Entonces, se evalúan estos 4 aspectos para saber en dónde está, en qué se está generando el problema y por qué no permite alcanzar lo que se ha establecido. Entonces, ahí viene la corrección. Entonces, se ven los resultados no fueron satisfactorios, se evalúa a través del diagrama de Ishikawa y entonces ahí es como se encuentran las posibles causas o problemas que se están presentando en lo que está generando la desviación. Por eso al diagrama de Ishikawa se le conoce como diagrama de Ishikawa, espina de pez o diagrama de causa y efecto. Entonces, es una herramienta de evaluación y por eso vemos que también la podemos emplear dentro del control. Y por último, tenemos la retroalimentación. Entonces, ya se evalúa a través del diagrama de Ishikawa, ya se hizo un análisis de dónde está la desviación, qué es lo que está generando el conflicto, por qué se están dando tales situaciones, ya se detectó. Ese es el punto. Y a través de la corrección y a través de las distintas herramientas, em, se puede detectar en dónde o qué es lo que está generando el problema. Y esa es una gran ventaja de las herramientas de la administración. Entonces, una vez detectado el problema o la situación, se va a la retroalimentación. Ahora, no todos quieren llegar al proceso o a la etapa de retroalimentación. ¿Por qué razón? Porque sería volver a. Entonces dice, la retroalimentación consiste en la retroalimentación de los resultados obtenidos para efectuar mejoras en el proceso. De la calidad de la información depende el grado y rapidez con que se retroalimente el sistema. La retroalimentación es fundamental para la
para lograr la mejora continua y es el sustento de la planeación. Entonces, si se detectó a través de la herramienta de evaluación, se detectó que hay una desviación, que hay algo que no está permitiendo como que un buen crecimiento, un buen desarrollo, si hay algo que generó conflicto, si hay algo que fue la causa por la cual se fue de control, entonces ahí viene lo que es la retroalimentación. Entonces, el control, bueno, entonces la retroalimentación, valga la redundancia, es volver a, qué sé yo, dar una instrucción, perdón, dar nuevos lineamientos, volver a estructurar o diseñar lo que previamente se tenía, en fin, eso es lo que hace la retroalimentación. Ahora, en conclusión, ¿cuál es la importancia del control del proceso como tal? Primero, sirve para comprobar la efectividad de la gestión, promueve el aseguramiento de la calidad, protege los activos de la empresa, se garantiza el cumplimiento de los niveles, establece medidas para prevenir errores y reducir costos y tiempo. Sirve para determinar y analizar las causas que originan las desviaciones y evitar que se repitan. Es el fundamento para lograr para el proceso, perdón, de planeación. Entonces, esta es la importancia de la aplicación del control. Y hay diferentes técnicas, como ya lo vimos, técnicas de aplicación de control son diferentes. El punto es que el control como proceso nos permita supervisar que realmente se esté llevando a cabo. En otras palabras, nos está diciendo esto. Mire, control. El control es el seguimiento de las actividades para asegurarse de que se están realizando de acuerdo con lo planeado y, en su caso, corregir las desviaciones encontradas. El control asegura el cumplimiento de las metas. Las etapas ya dijimos que son dos, supervisión y evaluación. Y entonces es así como aplicamos el proceso administrativo. Primero planeamos, luego organizamos, luego se va a la ejecución o dirección y por último el control. Y ahí era donde yo les decía, el hecho que el control esté aquí al final no quiere decir de que solo hasta acá se aplique, no, se va aplicando en todas las etapas o procesos administrativos. Las características del proceso administrativo son que tiene secuencialidad y orden lógico, es decir, que se planea, se organiza, se dirige y se controla. Se planea, organiza, dirige y otra vez se controla. Por eso está diciendo que tiene secuencia y orden lógico. Tiene integralidad, es decir, que hace uso de los cuatro procesos, los integra de tal modo que se apoyen uno con el otro. Es sistemático, se planea, se organiza, se dirige, se controla. Entonces es sistemático. Tiene carácter cíclico, ya vimos uno tras el otro y otra vez vuelve a repetirse. Tiene simultaneidad y algunos puntos del proceso administrativo son que tiene flexibilidad, tiene factibilidad, tiene objetividad y cuantificación, unidad, tiene y con eso nos quedamos. Tiene lo que es la unidad, es algo muy importante. Entonces, el proceso administrativo, en conclusión, está conformado por dos fases, que sería la fase mecánica o estructural. Voy a subir acá la presentación mejor, perdone. Que sería el proceso entonces está conformado por la fase mecánica o estructural, que dentro de esta está el proceso de planeación y organización, y la dinámica u operativa, que dentro de esta está la dirección y el control. Cada uno de ellos, o sea, la planeación, organización, dirección y control, está compuesta por una serie de elementos y principios que van a fundamentar el proceso como tal y entonces van a ayudar al alcance de las metas o los objetivos. Es un tema bastante amplio y ahí sí que yo les voy a pedir que ustedes ya tienen acceso a su material, así que ustedes vayan repasando, vayan leyendo, vayan estudiando palabras claves. Hay mucho material que repasar, que estudiar. Y el tema del proceso administrativo es muy básico, es muy importante, puesto que a partir de aquí vamos a empezar a ver una serie de temas y es importante que conozcamos que cada fase o cada proceso tiene elementos que le van a identificar. Y por eso decíamos que está la fase mecánica o estructural, que es donde se diseña, y la dinámica u operativa es donde ya se lleva a la acción. Y con esto concluimos el tema del proceso administrativo, así como también, vean,
la segunda parte de nuestra guía de estudio número 3 del curso de Administración 1.